Las MIPYMES son el motor de la economía de México. ¿Cómo apoyarlas para que sigan siéndolo? Para hablar sobre este tema, le quiero dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, quienes participarán en el panel Pequeños Negocios, los catalizadores del crecimiento. Quiero saludar a Carolina Perdomo, vicepresidenta de Pequeñas y Medianas Empresas del Global Commercial Services para American Express México, a Marco Casarín, director general de Meta México, Claudia Alba, líder de Marketplace para América Latina en Amazon. Este panel lo modera Mariano Riva Palacio, periodista de radio y de televisión. Adelante con ustedes. Bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Mi nombre es Mariano Riva Palacio. Muchísimas gracias por la invitación a Forbes México para moderar este panel. Pequeños negocios, los catalizadores del crecimiento, en el marco de nuestro foro Forbes 30, promesas de los negocios 2022. Para mí es un gusto poder platicar con voces expertas, con gente experimentada, muy trabajadora. Yo estaba sorprendido mientras ocurría el anterior panel. Ellos seguían allá atrás trabajando. Seguían precisamente dando órdenes y comunicándose con su equipo de trabajo precisamente para poder afinar detalles y poder participar y poder platicar con todos ustedes y aprender efectivamente de ellos. El día de hoy es muy interesante conocer más a detalle este panel Pequeños Negocios, los catalizadores del crecimiento. Bien, ya se ha mencionado anteriormente aquí en diferentes paneles la importancia de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Son todas ellas catalizadoras definitivamente, pero ¿qué hay de los pequeños negocios? Las tienditas de la esquina, por ejemplo, ¿no? Muchos microempresarios que están considerando abrir un negocio, muchas cafeterías están iniciando, gente que quiere vender sus productos, que los fabrica y los vende. Y tiene muchas dudas en la situación por la emergencia sanitaria que está ocurriendo a nivel mundial y por supuesto en nuestro país no es la excepción. Ya los presentaron, pero nuevamente los quiero presentar para que ustedes los conozcan y ya poder arrancar este panel. Carolina Perdomo, vicepresidente de Pequeñas y Medianas Empresas de Global Commercial Services para American Express México. Carolina, bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Igualmente a Marco Casarín, director general de Meta México. Marco, bienvenido, gracias. Encantado, muchas gracias. Gracias. Y por último a Claudia Alba, líder de Marketplace para Latinoamérica de Amazon. Bienvenida. Muchas gracias. Muy bien. Está dividido en rondas, son diferentes rondas para platicar con ellos. Vamos directamente a la primera ronda, vamos a conocer qué es lo que opinan ellos acerca de los desafíos que enfrentan en estos momentos las pequeñas empresas, las pequeñas microempresas de nuestro país. Vamos a empezar con Marco. Marco, platícanos, queremos conocer tu punto de vista. Meta es una gran solución de marketing digital, todos lo sabemos, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tienen las pequeñas empresas en nuestro país, sabiendo que tienen que, digamos, afianzarse al marketing digital para que se vuelvan exitosas y más en estos momentos? Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí hoy en este foro y compartir con ustedes temas muy, muy relevantes. Sé que han estado durante la tarde escuchando a expertos alrededor de los retos que sucede alrededor del emprendimiento y de alguna manera el crecimiento y desarrollo de las organizaciones. Y sé que el tema de acceso al financiamiento, al talento, la complejidad de crear propiedad intelectual que sea replicable, escalable, son temas centrales. Y entre ellos es por lo cual es tan importante hablar de la labor de la mercadotecnia, la publicidad, la promoción, la llegada de los servicios, productos y experiencias que se desarrollen a las audiencias adecuadas, ¿no? Entonces, de alguna manera algo que caracteriza un poco estas plataformas y las experiencias que entregamos nosotros tiene que ver primero con la masificación de las ideas. Pero algo muy importante es, bueno, si tú tienes una plataforma que alcanza cerca de 3.4 mil millones de personas a nivel global, más de 80 millones de personas a nivel nacional solamente con una de las plataformas, sin contarle el resto de las plataformas, se vuelve muy relevante decir, bueno, ¿cuál es el reto que tengo como empresario pequeño, ¿no? Y lo que quiero decir es, como empresa pequeña o naciente o de startup, y lo que quiero decir con eso es, mi background también viene del emprendimiento, después del entrepreneurship me pasé al intrapreneurship, que me llevó a una vida corporativa en diferentes países y sigo siendo un emprendedor también. No puedo decir de tiempo completo, pero no puedo decir tampoco que con mi tiempo libre, porque ya no hay tiempo libre. Entonces, creo poder conectar con el por qué y el para qué. Entonces, primero hablemos de volúmenes, masificación y las plataformas. Lo primero que creo que está el reto es enfocarte en aquello que te hace único en el mercado.
y concentrarte en aquello que genera valor, que es difícil de apropiarse o replicarse por parte de otros competidores. ¿Por qué? Porque si tú te dedicas al core de tu idea, al core de tu negocio, vas a crear propiedad intelectual única que es difícil de replicar. La gente me dice, ¿qué es la propiedad intelectual? El proceso de tu negocio, el cómo tú reclutas, el cómo tú generas una cultura, el cómo te comunicas, probablemente la plataforma digital que estás operando, cómo operas una plataforma digital. Entonces, propiedad intelectual no es solamente lo que desarrollas en una plataforma de software. Lo otro es apaláncate correctamente de plataformas que ya hacen la masificación que tú requieres. Entonces, en este caso, plataformas sin costo que te permiten a ti escalar rápidamente y tener un modelo de aprendizaje rápido y barato. Y esto es muy importante. Cuando nosotros hablamos de esta capacidad de masificarte en plataformas como WhatsApp, como Instagram, como Facebook, lo que estamos hablando es, primero, es una plataforma sin costo. Segundo, es una plataforma que cuando agregas una inversión es muy fácil cuantificar con data y analítica avanzadas cuál es el retorno que estás teniendo, cuál es la eficacia y la eficiencia, porque de nuevo, si el acceso a capital es complejo, bueno, no lo quieres malgastar o lo quieres desperdiciar. Eso es muy importante. La data, hay veces que dicen todavía, oye, es que los datos son el petróleo, sí, pero nunca le echas a tu coche o a tu camioneta petróleo. Tienes que refinar ese producto esencial que son los datos en información, insights y benchmarking del mercado. Entonces, lo segundo es cómo aprovechas la data que tienes. Y la agilidad de los pequeños negocios es una de las grandes virtudes y también es una de las grandes complejidades de correr un negocio. Entonces, lo que les diría es, lo importante de esto es tener un ciclo de test and learn que sea rápido, eficiente y barato. Y creo que plataformas con las que acabo de hablar, a través de llegar a mercados masivos con plataformas sin costo, donde el costo es una inversión que puedes cuantificar, metrificar, entender, optimizar, replicar, escalar y analizar, te va a llevar a que aprendas mucho más rápido, inviertas mucho menos tiempo en lo que aprendes y alcances más rápidamente el crecimiento del negocio. Y el último punto que creo que es muy importante mencionar aquí para no entrar a los siguientes tópicos es, creo que es sumamente relevante que entendamos la importancia de escalar una empresa pequeña a través de los medios publicitarios. México es uno de los países en Américas, en el continente, que menos invierte de su Producto Interno Bruto en estrategias de mercadotecnia y publicidad. Y eso se nota en el retorno y en el crecimiento año contra año de las organizaciones. Entonces yo creo que es tener la cultura adecuada, enfocarte en tu negocio y darte cuenta que apropiarte de esta tecnología. Mira, el año pasado, cerca de una tercera parte de las empresas en México, pequeñas y medianas, pusieron presencia en Internet por primera vez, dada la situación que vivimos. Pero 3/4 partes de ellas lo hicieron sin la necesidad de acudir a un profesional. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos en el core es cómo hacer que la tecnología brinde un servicio y una experiencia que no requiera de una complejísima capacitación técnica para poder aprovecharla. O sea, básicamente de los principales retos que se tiene de un microempresario es, primero el desconocimiento. Una vez que tiene el desconocimiento, acercarse a un profesional. O sea, recomiendas que se acerque a un profesional. Si es que no tiene dentro de su equipo de trabajo gente que esté muy allegado, que tenga el conocimiento básico del uso de las redes sociales, por ejemplo, que pierda el miedo a lo desconocido. Y después me imagino que conozca exactamente cuál es su target, ¿no? Cuál es el público ideal para que a más personas pueda llegar exactamente la esencia de su producto, del bien, servicio o el producto en general, ¿cierto? Cierto, con una precisión, y es, estas son plataformas que son tan sencillas de operar y tan masivamente utilizadas en el día con día de la gente que puedes prescindir de acceder a un profesional en una etapa temprana de tu estrategia. Al principio. Exacto. Después, ya cuando optimizas y te sofisticas, lo vas a requerir. ¿Pero por qué? Porque ya tienes una escala y magnitud que te van a permitir acceder a ese pool de talento que probablemente en un inicio no tienes o no eres competitivo todavía. Ya, eso es importante porque incluso uno a nivel personal, de repente llega una nueva plataforma y uno no la entiende, ¿no? Y empieza el conflicto y el tecnoestrés, ¿no? Entonces, que se eviten ese tipo de cosas y precisamente que le entren para que puedan avanzar primero sin un profesional, como nos indica Marco, y ya después ir avanzando conforme va creciendo su negocio. Gracias, Marco. Y precisamente uno de los asuntos y uno de los puntos más importantes que la gente que arranca un nuevo negocio, que arranca una empresa pequeña, ¿no? Y después pensando en que quiere ganar dinero y lo quiere hacer crecer, hacerse grande, después competir con las medianas, y si le va muy bien, probablemente llegue a una empresa muy grande, pues es el financiamiento, ¿no? ¿Con cuánto le tengo que invertir?
cuánta lana, cuánto dinero le tengo que meter a mi negocio si quiero llegar a más personas. Y en eso le quiero preguntar a Carolina, precisamente Carolina, ¿cuáles son los desafíos a los que se enfrentan los micro y pequeños empresarios al buscar acceso a un financiamiento para hacer crecer su negocio? Y creo que justamente el día de hoy todo el mundo estaba hablando acerca del aprendizaje, de la educación. El reto más importante es la falta de educación financiera que tienen las compañías, en donde no saben en qué etapa de su vida están. Lo mencionabas hace un momento. Estoy empezando, he transcurrido una parte de mi camino o ya soy una empresa más grande. Entonces, entender primero en qué etapa estoy y segundo, cuál es la necesidad de financiamiento que tengo. El principal reto que tienen las compañías en esta educación es, hoy día yo necesito un crédito bancario, ¿para qué? Para solventar mi capital de trabajo o para hacer compras de capital, porque de acuerdo a eso vas a buscar el crédito preciso que te ayude a crecer. Y esta parte es sumamente importante porque si estamos hablando de muchas empresas, una de las cosas que buscan es, hoy día empiezo con un capital, utilizo mi capital propio y al pasar el tiempo lo que va a pasar es que te descapitalizas y terminas cerrando. Y asimismo también encontrarás otras empresas que se sobreendeudan y terminan también quebrando porque no tienen los recursos para poder cubrir con toda este crédito o esta deuda que tiene el sistema. Si vemos hoy día, y aquí les voy a compartir un poco de data, la INEGI en el periodo del 2019 y 2021 reportó 1.2 millones de empresas nacieron en ese periodo, pero asimismo desaparecieron 1.6 millones de empresas. Y ahí es en donde estamos viendo que esta falta de educación impiden que estas empresas sigan viviendo en este entorno. Otro punto importante, y a través del último estudio que hizo Banjico, el 80% de las empresas no tomaron un préstamo o un crédito bancario, se financiaron con capital propio, que es el más costoso. Entonces, este 80% también manifestó, la mitad, mejor dicho, este 80% manifestó que el reto principal que tienen es poder cubrir con todos los criterios o requerimientos que tiene la banca para poder otorgar un crédito. Asimismo, en este mismo estudio se reportó que la mayoría de las empresas se financia a través de sus proveedores. Sin costo, me financio de los proveedores, pero estoy generando esta bolita que al final del día van a tener que recurrir a través de un crédito bancario. Entonces, el primer reto que tienen las compañías es esta falta de educación financiera y adicional a eso, una vez que ya conozco qué es lo que necesito, qué es lo que quiero, hacer la alianza con el partner que me ayude a crecer. En muchas ocasiones buscamos inversión a través, y lo mencionaba, no recuerdo el nombre de la persona que estaba mencionando, perdón, pero justamente mencionaba que buscan capital y no se hace un análisis de quién es este socio capitalista. Es importantísimo entender quién es este socio, con qué institución financiera yo me voy a apoyar y tiene que ser una institución financiera que me vaya a respaldar el crecimiento porque yo estoy viendo un negocio a largo plazo. Y un punto que tocas es muy interesante, precisamente parte del desconocimiento de esta cultura y los desafíos que enfrentan para el acceso al financiamiento es los requerimientos bancarios, por ejemplo. Saber a cuánto tiempo voy a requerir un préstamo, por cuánto tiempo me voy a endeudar. Es una de las principales causas por las cuales muchos de los capitales de las microempresas en nuestro país inician con capital propio, ¿no? O que le piden prestado al primo, al pariente cercano, al amigo o al vecino, ¿no? ¿Se debe de perder precisamente este miedo o tiene que haber una mayor claridad de los requerimientos bancarios cuando se solicita un préstamo, Carolina? Y creo que ahí justamente esta parte de análisis, porque si empiezas con capital propio y cuando ya no tienes capital te acercas a la institución financiera, evidentemente las instituciones financieras te van a decir estás descapitalizado, no tienes el sustento financiero como para poder acceder a este crédito. Es por eso que la planificación en términos de endeudamiento, de qué capital necesito para soportar mi negocio, es clave, porque en ese momento lo harás cuando todavía tienes el capital suficiente como para presentarte en la institución financiera y demostrar, estoy empezando, tengo este capital,
pero necesito mayor financiamiento como para poder respaldar todo mi negocio. Entonces, sí, hay hoy día, y ya no me quiero meter en los segundos tópicos que vamos a tocar, pero tenemos diferentes opciones de financiamiento y hay algunas que nos sorprenderían que apoyan justamente a la empresa que están haciendo. Entonces, lo único que tenemos que saber es en qué etapa de mi vida de negocio, de empresa o de pyme estoy, cuál es la necesidad que tengo, qué quiero cubrir y segundo, quién va a ser ese aliado. Esos son los 3 puntos fundamentales. Importante lo que nos dice Carolina, y retomando un poco lo que Marco nos decía también al principio, ¿no? La utilización de las plataformas digitales en la actualidad, tanto este sistema híbrido, ¿no? Que ya tiene varios años llevándose a cabo en México y en el mundo, de vender nuestros productos de manera directa, obviamente con la situación sanitaria vino todo esto a cambiar y el avance del comercio electrónico también evolucionó de una forma muy interesante en nuestro país. Por eso la tercera pregunta para Claudia, en este asunto del e-commerce, Claudia, ayúdanos a entender cómo ha sido una herramienta fundamental para los pequeños empresarios de nuestro país que siguieran vendiendo sus productos a través del comercio electrónico. ¿Cómo fue ese proceso y a qué se están enfrentando en la actualidad estos empresarios? Bueno, sí, claro. La verdad es que no es sorpresa para nadie que el comercio electrónico vino a formar una parte fundamental en este movimiento, o en esta pandemia que tuvimos en los últimos años, que todavía seguimos viviendo. El comercio electrónico vino a replantear muchas cosas de cómo hacíamos las cosas antes, ¿no? Cómo vendíamos productos, cómo los comercializábamos, incluso cómo trabajábamos, ¿no? Y eso obligó a todas las empresas de todos los tamaños, pero creo que especialmente a las pequeñas y medianas empresas, a replantearse su estrategia digital. Si antes el comercio electrónico formaba parte de su estrategia, probablemente era una parte pequeñita de su estrategia, pero cuando llegó la pandemia tuvieron que reposicionar nuevamente toda la estrategia comercial y asegurar que el e-commerce formaba una parte fundamental o era un pilar importante, si no es que el único en ese momento, de su estrategia comercial. Entonces, eso nos vino a cambiar a todos nuestra forma de operar. Creo que 3 cosas fueron las que se enfrentaron realmente, o que nos enfrentamos todos, pero más las pequeñas y medianas empresas. Uno es la parte de capacitación que comentaba Marco hace rato, ¿no? Al final, pues esto era un entorno nuevo para muchos, era como aprender cosas desde cero, empezar a tocar puertas y empezar a buscar alternativas y nuevas formas de hacer las cosas. Entonces nos tuvimos que capacitar nuevamente y todos nos tuvimos que capacitar, pero creo que los pequeños y medianos empresarios que cuentan con menos talento o menos recursos tuvieron que hacer mucho más scouting o ir mucho más allá para aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces el tema del entrenamiento creo que fue fundamental, sin duda. El siguiente punto fue, como les decía, replantear en su estrategia comercial cómo iba a entrar el comercio electrónico nuevamente o cómo el comercio electrónico tomaba precedencia sobre otros canales de venta, ¿no? Si antes teníamos la tienda que nos ayudaba a vender o antes teníamos el bazar o ya una cadena bastante establecida, pues en este momento ya no la teníamos y tuvimos que buscar alternativas y cómo empacaba esto o cómo tratábamos de solventar las pérdidas de un canal a través de otro canal y en este caso fue el comercio electrónico, ¿no? Y finalmente creo que de las cosas que más cambiaron o que más nos hicieron replantearnos tuvimos que desarrollar nuevas estrategias y nuevos skill sets, ¿no? Los pequeños y medianos empresarios probablemente eran muy buenos haciendo ciertas cosas dentro de su cadena de suministro, pero al final de cuentas no teníamos todo el expertise, ¿no? Y un caso claro es, por ejemplo, el tema logístico, ¿no? Pues posiblemente nosotros no teníamos la necesidad o no había necesidad en ese momento de empacar productos, de mandarlos, de buscar una paquetería y ahora tuvimos que replantearnos estos nuevos skill sets que en este momento no teníamos. Entonces, no solo nos tuvimos que capacitar, como decía anteriormente, sino que realmente tuvimos que buscar a esos proveedores que nos ayudaran, a esos expertos que ya tenían esta cadena de logística o esta cadena de suministro prearmada para que nos ayudaran a solventar y a tener estos skill sets y traer estas cosas a la mesa que hoy como microempresarios no teníamos. Entonces, al final, creo que otra vez es replantearse la estrategia digital, cómo e-commerce formaba parte y cómo nos entrenamos con estos skill sets nuevos y cómo buscamos alternativas y cómo profesionalizamos cosas que dentro de nuestra cadena de valor no se encontraban en ese momento, ¿no? Entonces, creo que esas 3 cosas a grandes rasgos
replantearon o hicieron que las pequeñas y medianas empresas tuvieran que replantear, porque al final del día el caso de la estrategia digital o del e-commerce llegó para quedarse. Estamos claros que ha habido cambios en consumos, cambios en hábitos que se van a quedar. O sea, al final de cuentas, ya a pesar de, aunque regresemos a una nueva normalidad, muchos de los cambios y los hábitos que ya se crearon en los consumidores van a estar ahí y la gente ya se dio cuenta que comprar digitalmente le ahorra tiempo, le quita estrés, le facilita la búsqueda y esos hábitos de consumo se van a quedar. Entonces siento que la pandemia solo vino a acelerar cosas que ya estaban sucediendo, que estaban sucediendo de una manera mucho más lenta probablemente, pero realmente fue un catalizador, digamos, de la estrategia digital o del empuje de la estrategia digital. Y nosotros en nuestros números lo vimos. Tuvimos un crecimiento durante el año de pandemia de 30% de nuevos vendedores llegando a nuestra plataforma, porque vimos que había una necesidad para encontrar este pool de nuevos clientes, de nuevos mercados que de alguna u otra forma, porque así fue la circunstancia, ya no teníamos de un día para otro, ¿no? Entonces tuvimos que replantear todo, desde los pequeños y medianos empresarios hasta nosotros, ¿no? En nuestro día a día. Sí, y además es un tema de preparación, por supuesto es un tema de recursos, definitivamente. Yo creo que si tienes que poner, Claudia, en la balanza qué tanto importa los recursos y qué tanto importa el tema de preparación, pues prácticamente está equilibrada esta balanza, sobre todo si los micronegocios quieren ser competitivos, ¿cierto? Totalmente de acuerdo, sí. Sí, al final de cuentas tenemos que balancear un poco todas esas partes. Hay muchas cosas, tenemos que balancear y como pequeño y mediano empresario tú conoces mejor a tu negocio, entonces tienes que balancear un poco los recursos y dónde los vas a colocar, ¿no? Y qué tanto vas a invertir. Tomando un poco el ejemplo que decía Caro hace rato, los recursos son finitos y vamos a tener que tomar choices. Por eso un poco el replanteamiento de esta estrategia digital que mencionaba anteriormente. Si esta estrategia digital o el e-commerce forma parte va a ser tu canal prioritario en los próximos años, pues tienes que invertir acorde a, ¿no? Y tienes que hacer que tu estrategia se hable con la ejecución. Y aquí es la parte en la que nuestros 3 speakers vienen a compartirnos exactamente, además de su experiencia, una serie de recomendaciones para todos aquellos que tienen una pequeña empresa o estén pensando montar apenas su negocio. Por supuesto es importante saber qué recomendaciones, qué tipo de tips y referencias tienen ellos mediante su experiencia para que nos vaya bien. El tema definitivamente hoy en la actualidad es la situación sanitaria que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel mundial. Eso es definitivo. Y quiero compartirles rápidamente ya, obviamente aquí Carolina nos compartió una serie de datos, pero hay datos interesantes. La situación sanitaria, por ejemplo, mató literalmente a más de 150,000 pequeños negocios en nuestro país y esto tuvo una contracción anual del 18% del Producto Interno Bruto y la desaparición de 1 millón de empleos formales. Quizá muchas personas en estos momentos que tengan pensado retomar, ¿no?, lanzarse a obtener un crédito bancario para poder lanzar una empresa, una microempresa, la estén pensando quizá 2 veces, 3 veces. Por eso le quiero preguntar a Marco en esta ocasión, en el tema de marketing digital, que esa es la área que tú conoces perfectamente bien, Marco, y la sabes explicar maravillosamente. ¿Qué estrategias podrían seguir los microempresarios o quienes estén pensando montar ya o poner su propia empresa para fortalecer sus ventas? Porque es lo primero, yo imagino, que piensan, ok, sí, tengo este presupuesto, me va a costar tanto poner una empresa, pero ya quiero ver en corto, mediano plazo quizá ganancias. En el tema de marketing digital, ¿cómo le hacen? Gracias, no, y gracias por decir lo que dijiste. La verdad es que sigo aprendiendo todos los días porque de hecho todos estos innovadores y emprendedores la verdad es que redefinen en ocasiones hasta cómo nosotros pensamos que las plataformas se van a usar. Pero mira, lo primero que quiero volver a enfocarnos es en decir, ¿cuál es el foco de un empresario, de un emprendedor? Entender cuál es el valor único que le da representatividad. Y lo segundo es, le da representatividad y valor agregado a quién y a quiénes. Y esto es muy importante porque eso te permite que con recursos limitados, que sucede en todas las escalas, ¿no? A veces uno dice, bueno, es que hay empresas que en todas las escalas siempre jugamos con recursos limitados. Claro, tú dices, ¿a qué te limita? Bueno, porcentualmente es una cosa, en orden de magnitud es otra. Pero aquí lo importante es decir, ¿cómo priorizo? Y yo soy alguien que procura decir, tu primer forma de eficiencia es priorizar correctamente. Entonces, tú ya priorizas en el desarrollo de aquello que te da un valor único. Lo siguiente en la mercadotecnia digital es clave el que tú definas entonces cuáles son las audiencias en las cuales tú aportas el mayor impacto y valor único o valor agregado
con tus productos, servicios y experiencias. La propia experiencia de conectarse a tu contenido, transaccionar contigo y hablar con la comunidad a la que tú sirves, forma parte de la imagen que tienes como organización, ¿ok? Entonces, aquí algo muy importante es que si hablamos que la mercadotecnia digital y ciertas plataformas lo que favorecen es que tú tengas data avanzada para que hagas analítica y reduzcas tu ciclo de aprendizaje y cada vez seas más efectivo y eficiente, eso te debe llevar a que puedas multiplicar tus resultados y crecer. Entonces, vamos a entender las audiencias y cuáles son las 4 tendencias que quisiera yo hoy hablar más en mercadotecnia digital. La primera de ellas es que se sigue hablando de el tema de mobile first. Y la gente dice, pero es obvio, ¿no? Les voy a dar 2 datos. Primero, para el 2030, depende del estudio que vean, pero me voy a hacer muy simplista aquí. Para el 2030 se estima que va a haber 500 millones de aplicaciones para dispositivos móviles. Más de 30,000 millones de dispositivos inteligentes conectados, desde un portavasos, una superficie, ¿no? Y un device portátil como el que conocemos, pero la hebilla de un cinturón va a ser un dispositivo móvil o inteligente en los próximos 10 años. Entonces, ante eso, yo siempre digo, ¿cómo te vas a diferenciar para que una persona de las 15 o 20 apps que realmente maneja en un día, tú estés dentro de un universo de 500 millones de aplicaciones, ¿no? A través de la diferenciación y a través de darte a conocer con las audiencias clave. Entonces, el mobile first es muy importante, pero la gente dice, bueno, sí, es obvio. No es tan obvio, porque cuando ustedes ven muchas campañas, las campañas están diseñadas para formatos de grandes pantallas y no son las correctas para un formato de corta tensión en un dispositivo móvil. Entonces, en la práctica y la profesión de la mercadotecnia, mobile first cobra un sentido muy importante en cuanto a que el dispositivo te provee el espacio, pero la creatividad adecuada es la correcta, y eso es mobile first. Lo siguiente es entender que hay 3 macro tendencias. La primera de ellas es conversational commerce. Y nosotros sabemos que más del 50% o alrededor del 50% de los usuarios a nivel global prefieren interactuar a través de una conversación con las empresas de las que adquieren productos, servicios y experiencias que a través de otros formatos. ¿Por qué? Porque es natural, porque es intuitivo, y eso te lleva a otra ventaja enorme del comercio conversacional, y es tú puedes aprender muchísimo de tus usuarios a través de una conversación, que es muy diferente de lo que aprendes a través de un clic o lo que aprendes de una interacción con un sistema de una página que probablemente puede ser dinámica o no, pero donde está muy limitado el ambiente. Una conversación te deja saber el estado anímico de la persona, el nivel de urgencia de la persona, cuáles son otras preferencias y posiblemente. Entonces, lo importante de esto es que la gente confunde una experiencia personalizada en una conversación con un tema de privacidad. Nuestras plataformas comprueban que tú puedes tener personalización en una experiencia manteniendo la privacidad del individuo, porque lo que entiendes es la dinámica de la audiencia que a ti te interesa. El segundo punto es entonces el comercio del descubrimiento. Entonces, se ha hablado mucho siempre alrededor de que tú buscas y encuentras lo que quieres, pero mira, de las redes sociales, 4 de cada 10 personas pertenecen a una comunidad o un grupo. ¿Por qué? Porque tienen ideas, conversaciones e intereses comunes. Y un altísimo porcentaje de esa gente quiere ver a marcas y empresas que agreguen valor a sus conversaciones e intereses. Están abiertos a que participen activamente. Entonces, por ejemplo, si yo te hablo de una empresa que se dedica a la florería y tú estás interesado o interesada en los arreglos florales, te va a encantar ver el material que esa empresa pone en la comunidad. Pero el punto es, ¿tú estás en esa comunidad porque ya sabes que quieres comprar algo? No. Pero a través de las conversaciones, a través de exponer tus productos y servicios en las comunidades que tienen temas relevantes para las audiencias, descubren tu marca, descubren tu producto, descubren tu servicio, y ese es el comercio de descubrimiento. Entonces es muy importante que aprendan y comprendan cómo aplicar en las diferentes plataformas el comercio de descubrimiento. Y el tercer formato que es brutalmente importante que entendamos es que México está entre los 5 países que más consumen contenido en video.
Y el video no debería ser, entre tu estrategia digital y de mercadotecnia, una suma cero. Es, si yo antes hacía ads, o hacía banners, o hacía esto, o me pronunciaba en sitio web, o tengo mi página web, entonces ahora voy a tomar parte de eso y lo meto en video. No, porque video está incrementando el alcance y se calcula que es un mercado que va a crecer por lo bajito, 75% este año en el consumo y preferencia de los usuarios. Entonces, el que tú comprendas que Mobile First es una estrategia en la cual tu creatividad y tu contenido debe ser diseñado a propósito, va a impactar el efecto y el impacto que tenga tu campaña. El segundo punto es Conversational Commerce. Tercero, Discovery Commerce. Y cuarto, el que comprendas claramente cómo apalancar el gusto y preferencia de los usuarios en tu geografía. Y para México y Latinoamérica, video es clave. No, y definitivamente por eso el éxito de las historias en Instagram y en TikTok, por ejemplo, ¿no? Que puedan utilizar las empresas para poder agarrarse de estas herramientas y poder ser exitosos. Por eso se necesita de una metodología. Y por eso le quiero preguntar a Carolina, ¿a qué herramientas o qué tipo de metodología pueden acceder los microempresarios precisamente para lograr una consolidación sostenida a nivel de sus ventas? Bueno, justamente con lo que estaban comentando, una de las, y en términos de financiamiento tenemos muchas opciones, pero si hoy día queremos crecer a través de medios digitales, cuando hablaba de que teníamos que entender cuál era nuestra necesidad, buscar hacer alianzas con estas herramientas que nos permiten interactuar a través de canales digitales es clave. Entonces, por ejemplo, tener, y bueno, no porque se maneje tarjetas de crédito, pero tener una tarjeta de crédito que permita que tengamos registrada, ya sea en Amazon, a través de diferentes empresas que dan servicios de e-commerce para poder comprar, vender, ofrecer nuestros servicios, es clave. Entonces, una de las partes importantes es ir entendiendo qué es lo que estoy buscando. Necesito atraer más proveedores, necesito atraer más clientes, qué soluciones debería yo tener para poder cubrir esta necesidad. Entonces, dicho esto, hoy día creo que en el mercado mexicano se ha invertido muchísimo en empresas para poder financiar, aportar al crecimiento del pequeño negocio. Tenemos las fintechs, tenemos los neobancos, tenemos las instituciones financieras, los proveedores de tarjetas de crédito. Entonces tenemos que ir buscando estos aliados que nos permitan salir adelante. Nosotros hoy día, lo primero que estamos haciendo es ir entendiendo a estas empresas. Hoy por eso estamos incluso aquí, justamente, entendiendo, conociendo a estos nuevos empresarios, a estos nuevos líderes de negocio que quieren construir o el nuevo unicornio o la nueva empresa exitosa y resiliente dentro del mercado mexicano. Entonces, dicho esto, lo que buscamos es ir entendiendo cuál es la necesidad. Qué necesidades de financiamiento. En cada una de las etapas yo pudiera darles un servicio o una opción. Y así tenemos justamente una de nuestras opciones que está enfocada a esta pequeña empresa que es la Gold Business Class de American Express, que les permite tener financiamientos incluso sin costo o financiamientos ya con un costo si lo queremos a un plazo mayor, pero que a su vez también le permitirá interactuar a través de todas estas herramientas digitales que son las que les van a permitir crecer exponencialmente su negocio. Eso es también básico porque el desconocimiento que muchas veces tenemos nos orilla a ir como que por las vías comunes, tradicionales. Y hay oportunidades y hay ofertas, digamos, ¿no? Eso es lo más importante. Gracias, Carolina, muy importante. Ahora, en el aspecto del e-commerce, vamos a preguntarle a Claudia cuáles son precisamente las buenas prácticas a las que se tienen que apegar los microempresarios precisamente para que les vaya bien. Sí, bueno, creo que Marco lo comentaba bien. Al final, esto es una conversación con tus clientes, ¿no? Y no solo se queda en la primera impresión que van a tener tus clientes cuando vean un anuncio de tu producto o cuando sepan de tu producto. El proceso va a ir a lo largo de la cadena de suministro y van a tener interacción contigo cuando hacen el clic, cuando ponen el carrito, el producto dentro del carrito, cuando lo envían, cuando lo reciben e incluso si tiene alguna devolución. Todo eso va a ser el proceso de compra. Entonces, cuando pensamos en Customer Centricity, no solo es la primera interacción, sino tenemos que pensar que todas las interacciones que el cliente va a tener a lo largo de la cadena de suministro van a ser súper relevantes para la percepción de tu marca y eventualmente la percepción de tu producto.
Entonces, hablar, como decía, no solo de una parte del proceso es importante, sino hablar de toda la parte del proceso. Y gran parte de los problemas que se enfrentan los microempresarios es, una vez que ya ponen el producto, ¿cómo administras, cómo te encargas de toda esta parte que no está dentro de tu core o no es parte de tu expertise normal del día a día, ¿no? ¿Cómo te encargas que este producto llegue en tiempo, en forma, que sea el producto que esperaba el cliente, que tiene el mejor servicio al cliente, que si quisiera devolverlo puede hacer con facilidad? Para eso nosotros una de las cosas que ofrecemos es Fulfilled by Amazon, que nosotros nos encargamos de la logística, nosotros mantenemos los productos dentro de nuestro inventario, nosotros nos encargamos del servicio al cliente. Si llegara a haber un problema, nosotros nos organizamos internamente con un muy buen servicio al cliente del cual nos caracterizamos y tomamos riendas en el asunto. Entonces te quitamos como ese peso de encima para asegurar que tú puedas manejar tu producto y te puedas realmente enfocar en que el producto llegue en tiempo y en forma al cliente, ¿no? Entonces, como outsourcear este tipo de cosas que hoy en día no están dentro de tu core, creo que sería una de las ideas que podríamos poner en la mente de los microempresarios. Y otra de las cosas es que necesitamos también garantizar la seguridad y la confianza de los consumidores cuando compran nuestro producto. Que sepan que el producto que va a llegar les va a llegar un producto de calidad, que va a ser un producto adecuado a lo que estaban esperando, que se parece a lo que está en la página y que al final llegó en tiempo y en forma. Y regresamos un poco al punto de cómo proteges ese producto, cómo te encuentras, cómo haces que este producto esté protegido por propiedad intelectual, que realmente proteges a tu marca. Y si no sabes cómo hacerlo, nosotros tenemos alternativas, te ayudamos a ponerte en contacto con gente que te ayuda a legalizar o a poner en marcha, poner en tiempo y en forma tu marca y a ponerla, realmente regularla para que la puedas proteger como activo clave de tu compañía. Entonces creo que esas cosas, retomando un poco la parte de lo que dije, es asegurarte que estás siendo bien customer centric a lo largo de todos los puntos de la interacción con el cliente, no solo el primer punto, sino hasta que le llegue, para eventualmente lograr que este cliente vuelva a comprar tus productos, ¿no? El famoso funnel de marketing, ¿no? Que lo pones en consideración, finalmente lo compra por primera vez, lo prueba, pero realmente la prueba viene cuando lo recomienda o cuando lo compra nuevamente, ¿no? Y para que eso se logre es, uno, obviamente tienes que haber dado el mejor producto que pudiste haber dado allá afuera, pero al final de cuentas tuviste que haberla dado en la forma correcta, ¿no? Y la verdad es que también lo que hemos estado viendo es que nuestros clientes cada vez, ahora que nos digitalizamos todos, también los clientes se digitalizaron. Ahora los clientes tienen mucho más alternativas, los clientes buscan que sus productos lleguen mucho más rápido, mucho más fácil, que las devoluciones sean fácil, que el customer service sea súper bueno y que realmente podamos hacer cualquier cambio y devolución de una manera rápida, y eso lo están buscando cada día más. Entonces esto va a ser cada vez más relevante en la experiencia de compra del cliente. Y después es profesionalizar. Si no sabes cómo profesionalizar o si no está dentro de tu core, es reconocer cuál es lo que tú estás ofreciendo, cuál es el producto que tú estás ofreciendo y todas aquellas cosas que no están dentro de tu área de expertise o que necesitas un poco más de ayuda. Lo que yo sugiero es outsourcearlas o buscar una manera de hacerlas fuera de tu entorno con expertos para que te ayuden a desarrollar un poco estas capacidades que eventualmente tú podrás tener in-house, pero que si hoy en día no las tienes, es bueno aprender de alguien que ya las tenga implementadas, sobre todo si estás pensando que vas a escalar tu negocio a mediano o a largo plazo, ¿no? Pues ya con toda esta información que nuestros speakers han compartido con todos nosotros y ya para ir cerrando este panel, que nos podríamos llevar mucho tiempo, pero tenemos que ser respetuosos del guión y es importante conocer más a detalle de lo que ustedes pueden recomendarle. Una pregunta precisamente para los tres. Marco, ¿cómo apoyar a estos micronegocios no solo a recuperarse en la situación actual en la que nos encontramos, sino a crecer? Excelente pregunta, porque la verdad eso creo que es el espíritu de cualquier emprendedor, ¿no? Es levantarte, pero para salir fortalecido de la experiencia de haberte caído, ¿no? O haber pasado por una transición, y esa es la resiliencia humana. Pero una vez que vives una experiencia no se trata de volver a lo que eras, te convertiste en algo diferente que va a enfrentar metas y retos más complejos. Entonces yo creo que ahí tenemos que hablar y no puedo irme de esta conversación diciendo, oye, esas micro, pequeñas, medianas empresas, hablemos de unicornios, por ejemplo, ¿no? Entonces, unicornios como Clip o GBM Plus, que en algún momento dijeron, oye, les lanzamos un reto, ¿qué es lo que pueden hacer las redes sociales por nosotros y sus plataformas? Y de pronto se dieron cuenta que incrementamos en 46 y 49% su retorno y de alguna manera su capacidad de captar
¿no?, la atención y tener mayores conversiones en una empresa y en una serie de organizaciones que ya tenían los recursos para sofisticarse, para adquirir talento de otra magnitud y para crecer y servir a un volumen mucho más grande de usuarios. Entonces, lo que aplica en el pequeño, en una escala diferente de sofisticación, aplica en el grande. Entonces, el punto es, esto escala perfecto. Entonces, con 46 y 49% de impacto en las conversiones, pues es algo interesante. A nadie le viene mal no solamente recuperarte, sino salir con un incremento por lo menos casi de la mitad para arriba. El siguiente punto es pensar en proyectos como Carlota Flower Lab, ¿no?, que es una empresa de Morelia que se dedica a dar talleres de floristería y todo este tipo de cosas. Y es interesante, es un negocio ahora internacional. Han llenado eventos en la Ciudad de México, en Guatemala, en los Estados Unidos, ¿no? Y es interesante porque el retorno que ellos han medido sobre su inversión en las plataformas es del 1500%. Entonces, es lo que yo te decía, si tú lo ves como un gasto, probablemente no estás articulando correctamente el uso de las plataformas, pero si lo ves como una inversión, te das cuenta, oye, si pones uno y te devuelvo 1500, no está nada mal, ¿no? Eso es algo que queremos ver todos los días. Pero el punto aquí clave es decir, ¿qué viene entonces? ¿Hacia dónde va? Y lo primero que yo diría es, tenemos que entender que todo lo que vemos hoy es una transición a lo que en 5 y 10 años se va a transformar en una experiencia de colaboración de comunidades e interacción social que incluya a las empresas, incluye a las empresas de plataforma, a los desarrolladores, a los creativos, a las entidades de gobierno, a los educadores, a los legisladores, etcétera, que es el metaverso. Tampoco puedo irme sin decir metaverso y unicornio, ¿cierto? Porque eso inspira. Pero lo importante aquí es que la gente debemos comprender que el metaverso desarrolla interacciones mucho más simples y mucho más ricas entre las personas. Llevan lo que hoy podemos hacer en un 2D, en un 3D, pero ya entendemos que hoy la gente dice, bueno, wow, sí, la realidad virtual, sí, pero ya vas a poder tener la capacidad de interactuar con objetos virtuales sintiendo diferencia de presión. Se está trabajando en tecnologías que impactan la regulación de temperatura, tu percepción olfativa, tu capacidad de mirar y tener un contacto visual en realidad virtual, que no es lo mismo que solamente ver un avatar y decir, aquí está mi primo, mi amigo, mi socio, mi jefe. Es diferente el decir, te estoy mirando a los ojos, lo que me estás diciendo es en serio. No, bueno, eso es tecnología y la tecnología requiere de todos un paso hacia adelante en nuestro desarrollo y aprendizaje. Entonces, el segundo punto y factor clave aquí, es decir, no solamente estas plataformas escalan y están redefiniendo un futuro, sino que tenemos que invertir para aprender. Y para eso nosotros estamos haciendo muchas cosas. Tenemos Blueprint, que apoya a toda la gente de estas disciplinas a aprender y desarrollar habilidades digitales. Hemos hablado mucho alrededor de la importancia de la inclusión de audiencias que típicamente no son incluidas. Por ejemplo, creamos un proyecto muy bonito que se llama Impulsa para comunidades autóctonas o indígenas, donde tenemos contenido para integración digital de gente en idiomas como maya, como mixteco, etcétera, donde estamos yendo a diferentes estados de la República, donde esas son poblaciones que no se nos debe olvidar. No tienen el acceso a los dispositivos y ancho de banda que nosotros o el resto de la población tiene, y son una parte representativa, importante y digna de poder ofrecer valor, productos, servicios y experiencias también en esta economía digital. Ese es un proyecto muy bonito. O tenemos algo que se llama Impulsa tu Causa, que apoyamos a las ONGs, que son micro y pequeñas empresas sin fin de lucro, a que administren, prioricen y apalanquen esto con resultados espectaculares que al final impactan en nuestra sociedad. Entonces yo diría, hay que pensar no solamente en el futuro, no solamente en cómo nos apropiamos de conocimiento que nos permita ser efectivos en el mediano y largo plazo, sino también en el cómo somos diversos, inclusivos y manifestamos esto de una forma equitativa. Por último, te comparto que, por ejemplo, nosotros a través de la OEA estamos entregando a Latinoamérica 30,000 lugares para educación en profesionales para realidad virtual. Y hoy, por ejemplo, anunciamos 1,000 becas con Centro para poder generar también contenido y experiencia en realidad virtual. ¿Por qué? Porque en un futuro muy próximo, tu interacción va a ser con personas y avatares, tu compra va a ser en una tienda física, virtual en 2D, a través de un sitio de comercio electrónico, o 3D, ¿cierto? Y tienes que aprender a hacer eso.
Entonces, creo que lo relevante entonces está en ver el futuro, prepararte para él, aprovecharlo y apalancarte de los modelos que sé que como industria generalmente y como ecosistema proveemos para que el futuro le permita a más tener más, mejores y más rápidas oportunidades. Muchísimas gracias, Marco. Carolina, entonces, para ir cerrando. Y desde el punto de vista financiero, y lo mencionaba hace un momento Claudia, algo que es importante es dejar que estos expertos nos guíen en este trayecto y en toda esta parte, ya sea de conocimiento, de entender cuáles son estas mejores prácticas que han tenido el resto de las empresas. Desde mi cancha, una de las cosas que hemos estado trabajando es en crear entornos en donde estas pymes pueden interactuar e ir conociendo cuál fue el camino que otros recorrieron como para poder mejorar y poder crecer. Ejemplo de esto tenemos Business Class, que estamos justamente hoy día aquí auspiciando. Tenemos también el ecosistema del marketplace en donde pueden interactuar proveedores con clientes y que está construido a través de industrias. Lo mencionabas hace un momento, el reto que pueda tener la tienda de la esquina, el reto que pueda tener la floristería. Entonces, por industrias ustedes pueden ir conociendo cuáles son estos otros miembros claves que están buscando también hacer negocio. Y creo que algo, ya como para ir cerrando un poco estos puntos, es contamos nosotros, y hablaba de dejemos a los expertos. Hoy día hay muchas empresas que conocen cómo ayudar a estas pymes o a estos pequeños negocios a encontrar financiamiento. Entonces, déjense guiar a entender cuál es el producto adecuado para la necesidad, para mi etapa de vida, en dónde estoy y para la necesidad que también tengo y dónde quiero interactuar. Entonces, busquen estos socios, busquen socios que tengan ya, estén constituidos en el mercado, porque lo que ustedes necesitan es ir con una persona o una entidad que vaya de la mano al lado de ustedes para garantizar el crecimiento. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carolina. Y cerramos contigo, Claudia, por favor. Híjole, me tocó cerrar. No, está buenísimo. No, creo que uno de los grandes aprendizajes o algo de lo que nos enseñó la pandemia definitivamente es que las estrategias que planteamos no se van a quedar así estancadas todo el tiempo, ¿no? Marco ya nos hablaba de algunas tendencias que vienen en camino en materia digital y creo que sí, o sea, una de las cosas que vamos a aprender en los próximos años es que lo que hoy conocemos como tal va a probablemente ser diferente, ¿no? O más bien, va a ser diferente, no probablemente, va a ser diferente. Entonces, necesitamos estar receptivos a este cambio, necesitamos entender que el status quo como está hoy va a ser distinto mañana y el hecho de estar capacitándonos es realmente importante. Nosotros hemos puesto a la disposición de todos nuestra universidad digital para sellers, que hemos capacitado a más de 19,000 personas y vamos a seguir subiendo contenido ahí porque creemos en la importancia de capacitarse. También creemos en el talento mexicano. Estamos muy orgullosos de muchas tiendas que tenemos ya hoy en el portal de Amazon, en nuestro marketplace. Hay muchos ejemplos como By México, Yo Ciencia, Cleto. Hay muchísimos ejemplos de emprendedores que ya están vendiendo en nuestras plataformas y que han tenido crecimientos exponenciales en nuestros eventos. Un ejemplo es By México, que es un emprendimiento por una pareja de personas mexicanas que lo que hacen es productos como tipo artesanías que se venden no solo en México, sino que se venden también en Estados Unidos y Canadá. Y esa plataforma hoy está a disposición de todos ustedes. Entonces, si hay un buen producto detrás, hemos profesionalizado el sistema y hemos capacitado o nos hemos capacitado, están allá afuera estas alternativas para que las utilicen. La verdad es que ahorita que comentaba con Marco aquí, el hecho de que estemos sentados nosotros como compañías grandes o que venimos representando compañías grandes y que estemos hoy aquí hablando con emprendedores, habla del compromiso que tenemos nosotros para empoderar a las pequeñas y medianas empresas y de lo relevantes que creemos que son para nuestros negocios. Solo para darles un dato y para cerrar un poco este tema,
el 60% de todas las ventas de Amazon a nivel global se hacen a través de vendedores externos a nuestra plataforma, y de esos más de la mitad son pequeños y medianos empresarios. Entonces, para nosotros es realmente importante que ustedes crezcan y que ustedes tengan una consolidación de su negocio a futuro. Entonces, acérquense, busquen la capacitación. Hay mucha capacitación allá afuera, hay muchos profesionales, hay muchos expertos en el tema. Sean juiciosos de cómo van a utilizar sus recursos, y al final del día creo que una de las cosas, de las ventajas que ustedes tienen como emprendedores es que tienen esta agilidad de aprender y de aprender de manera rápida. Entonces, hay muchas cosas, pueden medir muchas cosas. Aviéntense al agua, ustedes que tienen la escala para hacerlo, prueben, aprendan y aprendan rápido para evitar y que cada vez se equivoquen menos y cada vez se equivoquen más rápido y aprendan más rápido en el proceso. Pues sí se puede. Definitivamente lo que hemos aprendido en estos 40-45 minutos de experiencia es que sí es posible, sobre todo en estos tiempos, y sobre todo escuchando las voces de los expertos para que la gente se anime, los emprendedores se animen, no se echen para atrás, no cuelguen la toalla como comúnmente decimos, y puedan salir adelante. Pues yo les quiero agradecer, si les podemos brindar un fuerte aplauso a Claudia Alba, líder de Marketplace para Latinoamérica de Amazon, también a Carolina Perdomo, vicepresidente de Pequeñas y Medianas Empresas de Global Commercial Services para American Express en México, y también a Marco Casarín, director general de Meta México. Gracias por haber participado en el panel Pequeños Negocios, los catalizadores del crecimiento, en el marco de nuestro foro 30 promesas de los negocios 2022. Muchísimas gracias a todos ustedes. Mi nombre es Mariano Riva Palacio y continuamos con nuestro foro.